La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Esteban Bernal, él es ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muchas gracias por la invitación aquí por la provincia de Manabí, pero siempre presto y dispuesto de poder responder las inquietudes de usted. Así le veo, en territorio, qué bueno que nos atienda también. Muchísimas gracias, ministro. Ministro, ¿cómo va a funcionar el sistema de cobranza de este derecho económico que se ha planteado, las pensiones alimenticias para los adultos mayores? Bueno, primero permítame hacer una retrospección de lo que está pasando y de lo que hoy tenemos como una novedad y un beneficio muy positivo para el Ecuador. El Código Civil hace no menos de 30 años mantenía esta obligatoriedad para los hijos para con sus adultos mayores. Esta realidad nunca se la puso en ejecución por falta de reglamento, de voluntad política, de institucionalidad sobre esto. En mayo del 2019 se dicta la ley para los adultos mayores, la específica ley sobre el tema de este sector vulnerable del país. Y ahí se deroga el artículo pertinente del Código Civil y se incorpora a esta norma de materia específica. Y luego viene el reglamento. Un año después, en junio del año 2020, reglamento que en una de sus disposiciones transitorias establece obligatoriamente para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, establece la obligación de realizar la tabla de pensiones alimenticias en un plazo de 180 días, Giselle, lo cual quiere decir que se debió haber cumplido en diciembre del año pasado. Sin embargo, tampoco se lo hizo. A partir de que asumí el cargo de ministro el pasado 15 de septiembre, en mis recorridos por todo el país, he estado aquí en esta provincia de Manabí, así como en otras provincias permanentemente, tuve un problema, Giselle. No, sé si ya sí, le estoy escuchando, sí, se fue unos segundos, pero estamos en contacto. Que lamentablemente hice un recorrido por el país y pude verificar lo que sucede. Encontrábamos varios personas adultas mayores que habían sido abandonados por sus hijos, muchísimos de ellos que estaban dentro de la cobertura y protección social del gobierno nacional, pero que efectivamente reconocían la existencia de sus hijos en circunstancias inclusive, yo podría decirle, de comodidad. A partir de ello hicimos un aceleramiento en esta realidad y trabajamos con la Defensoría del Pueblo y también con el Consejo de la Judicatura para lograr establecer esta nueva tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores que reivindica un valor agregado en términos sociales para estos sectores tan olvidados. Aquí es de verdad, ministro. Giselle, que entendamos la concomitancia de esto. Lograremos mediante esta tabla que fue creada y ya publicada mediante acuerdo ministerial el día de ayer, para que se destraben 2.000 causas que se encuentran en la justicia ecuatoriana, 2.000 que no han podido ser ejecutados por los jueces de familia porque no había la tabla. Esto viabilizará y también, por supuesto, viabilizará que otros padres sean atendidos por sus hijos. Ahora, ministro, ¿este sistema cómo va a funcionar? ¿Va a ser similar a la cobranza de las pensiones alimenticias que tienen los padres con sus hijos? Muy similar, pero los porcentajes varían, son distintos y hay una particularidad, Giselle. La ley establece que sean personas que estén en circunstancias de pobreza. Bueno, el término no recuerdo, parece que es carestía, y también en discapacidad. Es decir, hay una particularidad. En el tema de las pensiones para niños y niñas no tiene condicionante alguno. Usted conoce que pueden haber pedidos de pensiones alimenticias, aquellos que tengan inclusive condiciones económicas muy solventes. En este caso es particularizado a este espacio. Entenderé yo, porque esto ya le corresponde a la justicia ecuatoriana, que serán ellos, los jueces y juezas, que determinen cuál es el rango para poder hacer esa medición. Puede ser, en primer momento, el registro social, que establece quiénes están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y lógicamente la discapacidad a través de los carnets respectivos y lo que el juez determine. Eso es ya un tema de la justicia. Lo que hemos hecho es pagar una deuda social histórica con adultos mayores. ¿Y quién deberá hacerse cargo, ministro? ¿Quién deberá hacerse cargo de ese pago? ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Es decir, ¿a quién se debe demandar? ¿A los hijos, a los tres, a uno solo, al que más dinero gana, el que tiene trabajo? ¿A quién? La ley establece hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, Giselle. Y para aquello también nosotros estamos dándole un complemento final a esto,
porque debemos cerrar el círculo. Si es que alguien, un ciudadano, identifica un adulto mayor vulnerable, tiene y podría apoyarse inclusive en el Ministerio de Inclusión Económica. Nosotros en el próximo mes de enero complementaremos este proceso con la suscripción de no menos 20 universidades a nivel de todo el país para que los consultorios jurídicos de estas puedan aportarle al adulto mayor abandonado, que a través del apoyo de un buen ciudadano, del ministerio, de los gobiernos autónomos descentralizados, puedan identificar a sus hijos o familiares en ese rango de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad para que den cobertura en este sentido. Es importantísimo. Es decir, la denuncia o la demanda la puede poner cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un familiar, la puede poner cualquier persona cuando encuentra a un adulto mayor que está en abandono. Así es, Gisela, podemos hacer usted, yo, el MIES, o en su defecto, en su defecto, identificar al adulto mayor y derivarlo al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que nosotros, a través de nuestras unidades, podamos canalizar esta denuncia también a través de los consultorios jurídicos que le mencionaba. Este es cerrar una brecha y una deuda histórica que creo que es importantísimo por el país. Más allá de las críticas de ciertas posiciones ideológicas, visualizaciones, esto debía haberse cumplido inclusive por norma. Hay varias, ministro, hay varias interrogantes que se plantea la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué sucederá en los hogares con más de un hijo? ¿Se van a dividir el monto entre los hijos o los nietos del adulto mayor? ¿Cómo funciona ahí? Sin perjuicio de que el acuerdo tenga que ser perfectible en el camino de su ejecución, debo decirle que varios de sus elementos habíamos considerado para la aplicación. Sí, los hijos que son varios tienen que dividirse la responsabilidad sobre los porcentajes que el propio juez determine. Puede ser que del 23% que esté establecido en uno de los rangos, a un hijo le haga que cubre el 10%, los otros 5 o 6% cada uno. Dependiendo de sus ingresos. Es una determinación de acuerdo a los ingresos de cada hijo y que el juez lo tiene que hacer. Eso ya no compete al ministerio, pero la facultad está viable. Ahora, también hay exclusiones, Giselle. ¿Qué pasa? Hay aquellos hijos que tienen vulnerabilidad, que también han sido personas violentadas sexualmente, que también están excluidos de esa responsabilidad. Todo aquello hemos podido visualizar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso que pasa también en las pensiones alimenticias de los hijos, cuando uno de los hijos, por ejemplo, vive con el padre, es el que cuida del padre, que está enfermo, que no tiene dinero, y el resto no se hace cargo? Son varios, por ejemplo, son 3 hijos y uno de ellos vive con el padre y es el único que lo cuida. ¿Puede él poner una demanda para que los otros paguen la pensión y no él? Así es, efectivamente, porque él está cumpliendo con parte de su responsabilidad. Él no ha abandonado al padre, no le es el que provoca la carestía del padre, la circunstancia de pobreza y pobreza extrema. Todo aquello se lo plantea en la demanda y es el juez. Yo quiero apuntalar en esto y acentuar, es el juez el que finalmente determina esta decisión o digamos la sentencia sobre quiénes y cuánto tienen que aportar. Lo más importante es que hoy por hoy esta tabla de pensiones alimenticias da una cobertura integral para la aplicabilidad de una ley existente por años, de una ley que luego la reformó y luego de un reglamento que exigió al MIES y que nunca lo cumplió. Hoy tenemos esta posibilidad, pero yo reiteraré, Giselle, hemos venido conversando a través de redes sociales, de actores que nos han llamado, y si hay que generar algún acto de perfectibilidad permanente a la ley, al acuerdo, hay que irlo haciendo, pero estas exclusiones sí están viabilizadas. Como y por ejemplo, ministro, ¿existe un tope del monto de las pensiones? ¿Un máximo? No, existe un rango para la porcentualidad. Inclusive al final, si usted me disculpa, no le tengo aquí el dato porque me encantaría leerla, pero me permito hacerle llegar lo más pronto el acuerdo. Existe un porcentaje que arranca con el mínimo vital y luego va incrementándose el porcentaje en función del incremento de los ingresos, hasta llegar a un tope en donde dice 1.900 y pico hacia arriba. No recuerdo el monto exacto, en donde tiene un porcentaje ya específico y fijo. Y también existe condiciones, como por ejemplo, hay un porcentaje para cuando el adulto mayor es 1 y otro porcentaje cuando el adulto mayor son 2. No varía en la duplicidad, sino es más bien 23% y el otro pasa a ser 30%, un poco que compensa la realidad que ha sido estudiada técnicamente entre 3 instituciones, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y obviamente con la Rectoría del Ministerio. ¿Y se va a actualizar los valores de esta tabla de pensiones, como se actualizan las pensiones para los menores de edad?
Siempre fue uno de los aspectos que querían limitar a que lo hagamos el próximo año. Eso depende únicamente de una actualización numérica que se suscribirá los primeros días una vez que el salario básico unificado incremente en los $25 que el presidente Lasso ha dispuesto. Pero era importante darles un regalo de Navidad a aquel sector vulnerable que ha sido abandonado por años. Yo creo que esto ha sido reconocido por varios sectores, los propios adultos mayores. Inclusive estoy haciendo una verificación, por eso trato de ser mesurado. Seríamos un ejemplo en América Latina, porque no todos los países de la región han logrado cerrar el círculo de la normativa para que se genere el beneficio a este sector tan importante. Ministro, del país. ¿desde cuándo se podría acceder a este derecho? El derecho está ya aplicado inmediatamente. Había la norma, la ley, el reglamento, lo que no había es la tabla, tanto así que la aplicabilidad es inmediata, que existen 2.000 causas represadas en la justicia ecuatoriana, que mediante la aplicación de esta tarifa, de esta tabla, inmediatamente los jueces pueden desempolvar inmediatamente esos causas y viabilizarlas, sentenciar en función de la realidad que ellos evalúen, ¿no? Porque pueden existir también adultos mayores que puedan haber presentado sin justificación y sin ser parte de ese sector de pobreza y pobreza extrema. Creo que es un aporte muy justo para quienes nos cuidaron y que nosotros estaremos muy pronto en esa situación, más pronto que de lo que nos imaginamos. Así que a ser solidarios con nuestra propia familia y aquellos que dieron todo por nosotros también. Como se dice, a ser solidarios con nosotros mismos en el futuro. Así es. Gracias, ministro. Gracias a usted, Gisela. Un abrazo desde Manabí. Una buena tarde y feliz Navidad también. Igual, feliz Navidad, Gisela. Agradecemos a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, hablando sobre el tema de esta implementación de una pensión alimenticia para nuestros adultos mayores, igual a la que pagamos por nuestros hijos, para que nuestros adultos mayores no estén abandonados.